Guadalupe es una figura imponente en la sociedad sevillana, una empresaria cuya fría determinación la ha situado en lo más alto. Desde muy joven aprendió que el poder se logra a través del sacrificio y su vida se convirtió en una carrera constante por el estatus. Quienes se acercan a ella, ya sea por negocios o socialmente, pronto se dan cuenta de su carácter distante e implacable. A los ojos de Guadalupe, cualquiera que no tenga su ambición y éxito es irrelevante, especialmente aquellos de origen humilde. El mundo que ella construyó es una fortaleza de riquezas y conexiones, pero también de soledad, donde la compasión nunca ha encontrado espacio. Destaca en los eventos de la alta sociedad, siempre con una postura altiva, que muchos admiran, pero pocos se atreven a cuestionar. Su presencia casi siempre va acompañada de un silencio respetuoso, ya que los demás saben que una palabra o un gesto equivocado podría provocar su indiferencia o, peor aún, su venganza velada. Detrás de su éxito, sin embargo, hay un vacío que intenta ocultar con joyas y poder. El respeto que exige no proviene del cariño, sino del miedo. Sus empleados la temen y sus compañeros la evitan, sabiendo que desprecia cualquier debilidad. Guadalupe no se permite momentos de debilidad. Incluso tus relaciones personales son estratégicas, sin lugar para vulnerabilidades ni sentimientos verdaderos. Fue traicionada en momentos cruciales de su vida y aprendió a nunca confiar plenamente en nadie. Esta mentalidad la convirtió en una mujer que no reconoce el valor de las personas más allá del éxito material que pueden brindarle. La caridad o la empatía son para ella signos de debilidad y una pérdida de tiempo. Su lema es simple: aquellos que no puedan seguir el ritmo se quedarán atrás. Aunque se rodea de lujos, lo que más la alimenta es la sensación de control absoluto sobre su vida y las personas que la rodean. Cree que despreciando a los más débiles mantiene intacto su dominio, una barrera contra cualquier tipo de amenaza. Para Guadalupe las emociones son peligrosas, una distracción que puede hacerle perder el liderazgo que construyó con tanto esfuerzo. Es respetada pero nunca amada, y eso es algo que hasta ahora nunca ha cuestionado. Sin embargo, dentro de este universo rígido y compasivo, está por surgir una figura que hará tambalear la estructura que tanto valoraba Guadalupe. Su visión inquebrantable de que el mundo debe ser conquistado por la fuerza y el desprecio está a punto de ser cuestionada. Alguien que, a primera vista, parecería insignificante a tus ojos, pronto se convertirá en la clave de tu caída y, tal vez, de tu redención. La mansión de uno de los mayores empresarios de Sevilla se iluminó para la fiesta más esperada del año. Guadalupe llegó con su habitual altivez, su presencia captó automáticamente la atención de los invitados. Circulando entre la élite, vestida con los mejores atuendos, evaluaba a cada persona como una pieza de su juego de poder. Se intercambiaron sonrisas y conversaciones, pero siempre con un toque de superficialidad. Para ella, todo el mundo era una herramienta y nada más. Mientras bebía una copa de vino, su desprecio por lo que consideraba frivolidades cotidianas era evidente. El evento, lleno de importantes personalidades, fue un ambiente donde Guadalupe brilló. Conocía a todos y sabía exactamente cómo manipularlos, con encanto o desprecio, según lo que exigiera la ocasión. Sin embargo, a pesar de estar rodeada de lujo y atenciones, sentía un profundo aburrimiento. Nada en ese ambiente le causaba sorpresa o verdadera emoción. Fue en este ambiente de opulencia y monotonía que sus ojos, casi por casualidad, se posaron en un camarero que circulaba entre los invitados con discreta elegancia. Otro empleado le presentó su nombre, Díaz, cuando pidió otro vaso. Díaz, con su postura tranquila y su discurso cortés, parecía ajeno al estado de quienes lo rodeaban. Su semblante tranquilo contrastaba marcadamente con el silencioso frenesí de los demás camareros, que se apresuraban a complacer a la élite presente. Llevaba a cabo sus tareas con una compostura que intrigó a Guadalupe, aunque solo fuera por un breve momento. Para ella, él no era más que otro rostro sin importancia, pero algo en su calma, tal vez incluso su indiferencia, la molestaba. Era como si se negara a sentirse inferior frente a ella, algo que hería su ego. El camarero no hizo una reverencia como los demás, parecía estar allí por diferentes motivos, como si fuera un observador más que un sirviente. Este comportamiento llamó la atención de Guadalupe, quien estaba acostumbrada a ser reverenciada. Cuando notó la falta de deferencia, se irritó. Era inusual que alguien en ese mundo no reconociera su superioridad. Decidida a reafirmar su control, decidió darle un ejemplo al hombre, incluso si eso significaba exponer su más cruel arrogancia frente a los invitados.
Era un partido de poder y Guadalupe estaba decidida a dejar claro que allí ella era la figura central. Podía soportar el aburrimiento, pero nunca la idea de que alguien se pusiera fuera de su control, aunque fuera un simple camarero. Esa noche, Díaz aprendería, como tantos otros antes que él, que nadie escapaba a su gobierno. Mientras continuaba la fiesta, Guadalupe, aburrida e impaciente por la falsa atmósfera que había ayudado a crear, decidió que era el momento perfecto para divertirse a costa de otra persona. Díaz, el camarero que la había intrigado, parecía el blanco ideal. Captando la atención de sus amigos, ella lo observó mientras servía otra mesa, su mirada fría y calculadora. Sin previo aviso, ella lo llamó en voz alta, interrumpiendo su servicio y atrayendo la atención de todos hacia él. Cuando Díaz se acercó, educado y tranquilo, Guadalupe inició su ataque. Con una sonrisa cínica en los labios, comentó sobre su ropa humilde y su postura sencilla, insinuando que él nunca entendería lo que significaba vivir entre la élite. Alguien como tú, dijo lo suficientemente alto como para que los demás se rieran, debe estar acostumbrado a ser invisible. Pero lo veo. Veo a alguien que nunca podría soñar con estar en esta sala por ningún otro motivo que no sea el de servirnos. Díaz, firme, escuchó las palabras cortantes sin mostrar emoción alguna, pero por dentro sentía el peso de cada insulto, de cada risa que resonaba a su alrededor. El silencio que siguió a su discurso se llenó de risitas de los demás invitados, quienes rápidamente se unieron a la burla de Guadalupe. Para ella, esto era solo una broma, una forma de reforzar su poder sobre aquellos que consideraba inferiores. Díaz, sin embargo, se mantuvo firme, sin perder la compostura, sus ojos reflejaban una calma desconcertante. Él no respondió las malas palabras ni mostró ninguna debilidad, algo que, inesperadamente, la enfureció aún más. Su intención era verlo romperse, pero se mantuvo imperturbable. Incluso después de que el silencio volviera a reinar en la fiesta, la humillación era clara. Díaz, sin embargo, no ofreció ninguna respuesta agresiva. Simplemente continuó su trabajo, caminando entre los invitados como si las palabras de Guadalupe no hubieran tenido impacto. Pero algo había cambiado en ese momento, una conmoción silenciosa recorrió la habitación. Algunos de los presentes, que minutos antes habían estado riendo, comenzaron a sentir la frialdad de la situación. La crueldad de Guadalupe había sido demasiada incluso para un ambiente tan elitista como ese. Guadalupe, a su vez, sintió una mezcla de triunfo y frustración. Había logrado llamar la atención de todos, como era su costumbre, pero la reacción de Díaz la había dejado desconcertada. No se había doblado, no había mostrado ningún signo visible de humillación. Lo que se suponía que era una simple broma de mal gusto había plantado la semilla de algo mucho más grande, algo que ella, en ese momento, todavía no podía predecir. Luego del humillante enfrentamiento, Díaz continuó su trabajo con la misma serenidad que lo caracterizaba. Sin embargo, en su interior sintió el impacto de las palabras de Guadalupe. Mientras caminaba entre los invitados, los rostros ahora borrosos por el sonido de la risa resonaban en su mente. A pesar de la calma que mostraba, sus pensamientos estaban llenos de una profunda tristeza. La cruel indiferencia de esa mujer era un reflejo de todo lo que él siempre había despreciado en ese círculo de poder e inutilidad. El mundo de la élite, con todo su brillo, le parecía cada vez más vacío. Al observar las conversaciones artificiales, las risas forzadas y la superficialidad de las interacciones a su alrededor, Díaz se dio cuenta de que allí nada tenía valor real. La fiesta, que debería ser un escenario de ostentación y poder, resultó ser un escenario para los egos inflados de personas que, como Guadalupe, miden el éxito por la capacidad de humillar a los demás. Sabía que no quería tener nada que ver con esto. Su elección de alejarse de esa vida había sido intencional, un intento de crear su propia trayectoria lejos de las expectativas de la sociedad, y ese momento solo reafirmó su decisión. A pesar del dolor causado por la humillación, Díaz mantuvo la cabeza en alto. Entendió que su valor no estaba en lo que Guadalupe pensaba de él, sino en su propia esencia. Años de lucha y decisiones difíciles lo convirtieron en quien era, y sabía que ese carácter era algo que el dinero o el estatus no podían comprar. Mientras servía a los invitados restantes, sintió que una extraña mezcla de tristeza y determinación surgía dentro de él. Había una lección en ese sufrimiento, algo que podría llevar consigo al futuro. La noche avanzaba y Díaz seguía observando a la élite con otros ojos.
Ahora cada gesto y cada palabra parecían cargados de una insoportable futilidad. Fue como si hubiera caído un velo, revelando la verdadera naturaleza de las personas allí presentes. Guadalupe, en particular, parecía cada vez más distante de lo que consideraba humano. Su desprecio por los demás no era solo un arma social, sino una armadura que la aislaba de cualquier contacto verdadero. Díaz, por otra parte, se sentía cada vez más en paz con su decisión de mantenerse alejado de este mundo frío. Sabía que esa humillación sería solo un recuerdo a superar, pero el vacío que vio en la vida de aquellas personas, especialmente en Guadalupe, fue algo que quedaría marcado para siempre. Díaz había sido colocado allí como un simple camarero, pero se fue esa noche con una comprensión más profunda de quién era y qué era lo que realmente importaba. Sabía que no pertenecía a ese mundo y, por eso, se volvió más fuerte. Días después de la fiesta, un rumor inesperado empezó a circular entre los círculos de la alta sociedad sevillana. La sorprendente noticia reveló que el camarero humillado por Guadalupe, Díaz, no era quien aparentaba ser. Poco a poco, los rumores empezaron a tomar forma. Díaz, lejos de ser un simple sirviente, era en realidad heredero de una de las familias más antiguas e influyentes de la ciudad. Años antes se había alejado de la riqueza y del estatus familiar, en busca de una vida construida sobre sus propios méritos, lejos de la presión de ser un gran nombre en la sociedad. Esta revelación conmocionó a la élite, especialmente a aquellos que habían presenciado la humillación. El hombre que todos pensaban que era insignificante en realidad tenía más poder e influencia que muchos de los presentes. Guadalupe, en particular, quedó devastada al escuchar la noticia. Aquel a quien había tratado con tanto desprecio ahora se reveló como una figura mucho más relevante de lo que ella podría haber imaginado. Su arrogancia la había cegado, haciéndola subestimar a alguien cuya historia e importancia desconocía por completo. El rumor pronto fue confirmado por fuentes fiables. Díaz había elegido un camino diferente al de su familia, rechazando la vida de privilegios que muchos miembros de la élite luchaban por mantener. Se distanció no solo por idealismo, sino por la búsqueda de su propia identidad, algo que ningún dinero podía comprar. Esta distancia le permitió ver la sociedad desde otro ángulo, sin estar sujeto a las reglas que impone la riqueza. Su sencillez y humildad, que antes habían sido objeto de desprecio, ahora se veían bajo una nueva luz. La noticia trajo una nueva percepción sobre Díaz a quienes solo lo conocían superficialmente. Muchos de los que rieron junto con Guadalupe la noche de la fiesta ahora se sintieron avergonzados. No solo era el heredero de una familia poderosa, sino también alguien que demostró carácter e integridad al vivir su vida con dignidad, lejos de los focos y del lujo vacío. Díaz, que había sido humillado públicamente, emergía ahora como alguien que representaba valores más profundos que los que solía valorar la sociedad sevillana. Guadalupe, a su vez, sintió el peso de esta revelación. Lo que se suponía que sería una simple humillación hacia alguien sin importancia se convirtió en un golpe a su orgullo. Díaz, con sus antecedentes y elecciones de vida, estaba más allá de su comprensión y control. Por primera vez, Guadalupe sintió la amenaza de alguien que no solo había resistido su ataque, sino que ahora también tenía el poder de exponer su propia superficialidad. Sabía que nada volvería a ser igual que antes. Unas semanas después de la revelación sobre su verdadero origen, Díaz reapareció en los círculos de élite sevillanos, pero esta vez en una posición completamente diferente. Ya no era el camarero silencioso que pasaba desapercibido entre los invitados, ahora era uno de los mayores inversores de la ciudad, un hombre de innegable poder. Su nombre se destacó en los negocios más prometedores y su presencia en eventos sociales despertaba una mezcla de curiosidad y respeto. Díaz, con su comportamiento tranquilo y su nueva posición de prominencia, rápidamente se convirtió en una figura central en el mundo que alguna vez despreció. Guadalupe, al verlo nuevamente, sintió un profundo shock. No podía creer la transformación que había sufrido. Díaz, que alguna vez pareció tan insignificante, ahora brillaba entre las figuras más influyentes de Sevilla. Su semblante tranquilo seguía siendo el mismo, pero su aura era completamente diferente. No buscó la aprobación de nadie ni intentó hacer alarde de su poder. Su confianza provenía de la certeza de quién era, algo que trascendía los bienes materiales o el estatus social que tanto valoraba Guadalupe. Para la sociedad, Díaz era ahora un ejemplo de un ascenso diferente, alguien que había elegido su propio camino lejos de las convenciones familiares y, sin embargo, había logrado el éxito.
Se había ganado el respeto no por su herencia, sino por su carácter y la forma en que dirigía sus negocios y sus relaciones. Sus compañeros, que antes lo habían visto como un rostro anónimo más, ahora lo trataban con admiración y reverencia. Mientras Guadalupe se destacó por su frialdad y arrogancia, Díaz emergió como un líder admirado por su integridad y visión. En eventos donde ahora ambos compartían el mismo espacio, el contraste entre ambos era evidente. Guadalupe, que siempre había sido el centro de atención, ahora se vio eclipsada por la presencia de Díaz. No necesitaba humillar a nadie para destacar, su éxito habló por sí solo. Para ella esto era incomprensible. ¿Cómo podía alguien a quien ella había despreciado tan públicamente ascender tan alto sin siquiera buscar venganza o represalias? Díaz parecía estar por encima de los juegos de poder que tanto apreciaba, lo que la inquietaba aún más. La transformación de Díaz no fue solo material, se había convertido en una fuerza respetada e influyente, alguien que los poderosos querían de su lado. Guadalupe, a su vez, empezó a darse cuenta de que su forma de actuar se estaba quedando obsoleta. Ya no podía ignorar su presencia ni la fuerza silenciosa que representaba. Díaz era ahora todo lo que aspiraba a ser, pero de una manera que nunca había entendido, alguien respetado, no por miedo, sino por su verdadera esencia. Guadalupe empezó a sentir el peso de sus acciones. La humillación pública de Díaz, que antes parecía un mezquino juego de poder, ahora la atormentaba a diario. Díaz se había convertido en la figura central de la sociedad que tanto dominaba, y su presencia constante era un doloroso recordatorio del error que había cometido. Lo que alguna vez fue una postura inquebrantable de frialdad y control comenzó a desmoronarse. Se sintió cada vez más insegura y se cuestionó sus propias decisiones y el camino que la había llevado allí. La sensación de control que tanto valoraba Guadalupe se estaba desvaneciendo. El respeto que alguna vez inspiró con su altivez ahora pareció evaporarse, especialmente cuando vio a Díaz ganar cada vez más reconocimiento. Mientras ascendía, Guadalupe sintió que su mundo se desmoronaba lentamente. Se dio cuenta de que las personas a su alrededor, que antes la habían reverenciado, comenzaban a distanciarse. La brillantez que mostraba, basada en el poder y el desprecio por los demás, ya no era tan fascinante. Su imagen se estaba desmoronando ante sus propios ojos. Lo que más la molestó fue la reacción de Díaz. No hizo nada para atacarla o desestabilizarla directamente, pero su simple presencia, su integridad y su respeto por los demás eran como una sombra constante que la envolvía. Guadalupe nunca había sabido cómo afrontar este tipo de retos. Estaba acostumbrada a ganar mediante la fuerza y la intimidación, pero Díaz representaba un poder diferente, algo que ella nunca tuvo, respeto y admiración genuinos. La obligó a enfrentar algo que había evitado toda su vida, sus propias debilidades. La crisis interna de Guadalupe se intensificó. Comenzó a cuestionarse todo lo que creía importante, su incansable búsqueda de poder, su desprecio por aquellos que consideraba inferiores y el vacío emocional que siempre enmascaró con el lujo y el éxito. Por primera vez, se sintió vulnerable y esa vulnerabilidad la asustó. Al mismo tiempo, no podía ignorar el impacto que Díaz tuvo en ella. Cada encuentro con él era un recordatorio de que su modelo de vida se estaba desmoronando y no sabía cómo afrontarlo. Guadalupe, que siempre había sido una mujer inquebrantable, empezó a verse como alguien al borde del colapso. Su frialdad, que alguna vez fue una fuente de fortaleza, ahora se sentía como una prisión. Sabía que necesitaba cambiar, pero no tenía idea de cómo. El error que cometió con Díaz la consumió y la sensación de que estaba perdiendo todo lo que había construido era insoportable. Por primera vez Guadalupe sintió que no era invencible. En medio de su crisis, Guadalupe se dio cuenta de que necesitaba hacer algo para remediar la situación. La humillación de Díaz pesaba cada vez más en su conciencia y sabía que, de alguna manera, tendría que disculparse. Sin embargo, su carácter frío y calculador no le permitía un acercamiento sincero. Así que decidió que el próximo evento social sería la oportunidad perfecta para un intento de reconciliación, no por arrepentimiento genuino, sino con la esperanza de recuperar algo de control sobre la narrativa y su imagen social. En el acto estuvo presente Díaz, rodeado de influyentes figuras de la alta sociedad, ahora de igual a igual. Guadalupe, que miraba desde lejos, sintió ansiedad, algo que nunca había experimentado. Respirando profundamente, se acercó a él con una sonrisa que, aunque educada,
tenía la superficialidad de alguien que se preocupa más por las apariencias que por las emociones reales. Inventó una rápida disculpa, recordando el incidente con una ligereza que intentaba minimizar la gravedad de la humillación que había causado. Estaba en un momento difícil, dijo, y creo que tal vez haya reaccionado de forma exagerada. Díaz, sin embargo, la miró con la misma serenidad que la había desarmado en el pasado. Escuchó las palabras de Guadalupe sin interrumpir, pero al final su rostro permaneció inquebrantable. Había algo en su expresión que dejaba claro que veía más allá de las palabras. Sin alzar la voz, con firmeza y dignidad, rechazó las disculpas. Las disculpas sin sinceridad son vacías, afirmó. Este no es un momento difícil, Guadalupe. Se trata de cómo elegimos tratar a las personas. Su tono no era de ira, sino de una sabiduría que la impactó profundamente. Guadalupe, acostumbrada a tener el control de las situaciones, se vio momentáneamente incapaz de reaccionar. La habitual frialdad que utilizaba como escudo no pareció funcionar contra Díaz. Por primera vez, alguien no solo se enfrentó a ella, sino que lo hizo de una manera que expuso su superficialidad sin necesidad de palabras duras o insultos. Díaz no la humilló en público, no buscó venganza y esa postura la dejó aún más perdida. Se dio cuenta de que la redención que tanto buscaba no vendría de gestos calculados, sino de un cambio que aún no sabía si era capaz de realizar. Al fracasar su intento de redención, Guadalupe comenzó a comprender que su viaje sería mucho más profundo que una simple disculpa. Díaz le había demostrado, sin decirlo directamente, que sus heridas no podían sanar sin que ella enfrentara sus propios defectos. Y empezaba a darse cuenta de que esta sería la tarea más difícil de su vida. Con el paso de los días, las consecuencias de las decisiones de Guadalupe comenzaron a manifestarse de manera más severa. Su intento superficial de redención solo reforzó, a los ojos de la sociedad, su incapacidad para cambiar verdaderamente. Los mismos círculos que alguna vez la reverenciaron comenzaron a evitarla discretamente, y su reputación, construida con tanto esfuerzo y frialdad, comenzó a desintegrarse. Los errores que cometió, especialmente con Díaz, resonaron en las conversaciones, y la imagen de una mujer despiadada e intocable comenzó a desmoronarse. Las empresas de Guadalupe también empezaron a sentir el impacto de su decadencia social. Los socios importantes, temerosos de asociarse con alguien cuya reputación estaba empañada, comenzaron a distanciarse. El imperio que había construido, con tanto rigor y control, comenzaba a dar signos de fragilidad. Las decisiones despiadadas que había tomado a lo largo de los años, que alguna vez fueron vistas como demostraciones de poder, ahora la condenaron. Su nombre, que alguna vez fue sinónimo de éxito y liderazgo, ahora se asociaba con arrogancia e insensibilidad. Guadalupe, que siempre había estado orgullosa de estar en la cima, empezó a sentir el peso del aislamiento. Su frialdad, que antes le había ganado respeto, ahora alienó a todos los que lo rodeaban. Aquellas personas que alguna vez temieron y admiraron su postura distante ahora evitaban su presencia. Las reuniones de negocios que solían estar llenas de sonrisas y acuerdos rápidos ahora se volvieron frías y distantes, y las oportunidades por las que tanto trabajó para ganar comenzaron a desaparecer. Guadalupe, por primera vez, sintió lo que era ser ignorada y marginada. En medio de su caída, el contraste con Díaz se hizo cada vez más evidente. A medida que su imperio se desmoronaba, Díaz siguió ascendiendo como una figura de liderazgo respetada y admirada. Su ascenso, marcado por la humildad y la integridad, hizo que el declive de Guadalupe fuera aún más doloroso. Lo que más la atormentaba era que él nunca hizo ningún movimiento directo para hacerle daño. El mundo que la rodeaba simplemente reconoció que los valores que representaba Díaz eran superiores a los de ella. Y así, sin venganza, él triunfó mientras ella caía. El aislamiento emocional y social de Guadalupe era total. Había construido una carrera y una vida basadas en el control y la superioridad, pero ahora, sin amigos ni aliados y su imperio colapsando, empezaba a preguntarse si todo había valido la pena. El precio de su arrogancia estaba pasando factura, y la caída que antes parecía impensable se estaba convirtiendo en su nueva realidad. Mientras el mundo de Guadalupe se desmoronaba, Díaz consolidó su posición como una de las figuras más influyentes de Sevilla. Su liderazgo no estuvo marcado por la arrogancia o el deseo de dominación, sino por una integridad que pocos en ese círculo social poseían. Destacó no solo por su inteligencia y capacidad para los negocios, sino, sobre todo,
por el respeto que mostraba hacia todos, sin importar su posición o estatus. Díaz había aprendido, a lo largo de su camino, que el verdadero poder provenía del respeto mutuo y de la construcción de relaciones auténticas. El contraste entre él y Guadalupe era marcado. Si bien llegó a la cima mediante el control y la manipulación, Díaz se ganó corazones y mentes mediante la empatía y el liderazgo justo. Supo construir una red de apoyo basada en la confianza, algo que lo diferenciaba de muchos otros magnates. La sociedad sevillana, antes seducida por el frío poder de Guadalupe, ahora se vio atraída por la calma y la sabiduría de Díaz. No necesitaba hacer alarde de su riqueza ni de su influencia, su sola presencia imponía respeto. Díaz, a diferencia de Guadalupe, entendía el valor de las personas, no solo como piezas de un juego de poder, sino como individuos con sus propias historias y méritos. Esta comprensión lo convirtió en un líder admirado no solo por los más ricos, sino también por los más humildes. Se rodeó de personas que, como él, creían en un mundo empresarial más humano, donde el éxito no solo se midiera por la riqueza acumulada, sino por la capacidad de crear un impacto positivo en la vida de los demás. Su liderazgo estaba redefiniendo las reglas del juego. A los ojos de la sociedad, Díaz representó una nueva era de liderazgo. Las personas que alguna vez veneraron a Guadalupe ahora recurrieron a él, no solo por interés, sino por verdadera admiración. Díaz era todo lo contrario a lo que estaba acostumbrado Sevilla, un hombre que no usaba el poder como arma, sino como herramienta para mejorar lo que le rodeaba. Su carrera inspiró a quienes lo conocieron, demostrando que era posible alcanzar el éxito sin perder la esencia del carácter. Mientras Díaz brillaba, Guadalupe observaba desde lejos, consumida por su propio declive. Ahora veía claramente que la fuerza de Díaz no residía solo en su riqueza o influencia, sino en algo que nunca había entendido, el respeto genuino que inspiraba en la gente. Él se había convertido en todo lo que ella siempre quiso ser, pero de una manera que nunca podría haberlo sido. Díaz era ahora un líder que trascendió el poder material, dejando una marca que nadie más podía borrar. El destino hizo que Guadalupe y Díaz se reencontraran, pero ahora en circunstancias completamente diferentes. Guadalupe, alguna vez tan orgullosa, estaba en ruinas. Su imperio se había derrumbado y su influencia en la sociedad sevillana se había evaporado. Sintiéndose devastada y completamente sola, finalmente comprendió el peso de las decisiones que había tomado. En ese momento de vulnerabilidad, encontró a Díaz en un evento discreto, donde pocas personas le prestaron atención. Por primera vez, ella no se sintió superior a él. Al contrario, se sentía disminuida, casi invisible. Ella se acercó a él, vacilante y destrozada, con una mirada que mostraba más de lo que cualquier palabra podría expresar. Guadalupe sabía que había tocado fondo, y que allí, frente a Díaz, finalmente se le había caído la máscara. Sin la altivez de antes, confesó, casi en un susurro, que todo lo que había conseguido no le había traído la felicidad que esperaba. El poder, el estatus, la riqueza, ya nada de eso importaba, ahora que había perdido todo lo que realmente tenía valor, la capacidad de conectarse con los demás. Por primera vez Guadalupe admitió que estaba equivocada. Díaz escuchó en silencio, con la misma mirada tranquila de siempre. Sabía que este momento sería inevitable. Guadalupe ya no era su enemiga, que era una mujer destruida por sus propias ambiciones. Con compasión, pero sin perder firmeza, Díaz habló del verdadero valor de una persona. Explicó que lo que nos define no es la riqueza que acumulamos ni el poder que ejercemos, sino el carácter y la forma en que tratamos a quienes nos rodean. La vida tiene una manera de enseñarnos lecciones, dijo. Y a veces aprendemos de la manera más difícil. Guadalupe, al sentir el peso de las palabras, no pudo responder de inmediato. Sabía que Díaz tenía razón y que toda su vida había ignorado esa verdad en busca de algo superficial. Las lágrimas llenaron sus ojos al reconocer el vacío de todo lo que había construido. Díaz, sin embargo, no la humilló. En cambio, extendió su compasión, mostrando que a pesar de todo lo que había sucedido entre ellos, no la veía como una oponente derrotada, sino como una persona que finalmente comenzaba a comprender la profundidad de sus propios errores. Ese encuentro final fue un momento de reflexión y redención. Guadalupe, destrozada por dentro, vio en Díaz no solo un hombre victorioso, sino alguien que había aprendido el verdadero valor de la vida.
Y, en ese momento, se dio cuenta de que el camino de cada uno no se trataba solo de logros externos, sino de cambios internos que nos hagan finalmente encontrar la paz. Después de conocer a Díaz, Guadalupe salió del evento con el corazón apesadumbrado, pero, por primera vez, con una nueva perspectiva de la vida. Al caminar por las calles de Sevilla, se permitió reflexionar sobre las decisiones que había tomado a lo largo de los años, las personas que había despreciado y el vacío que había acumulado a cambio de poder. Por primera vez no sentí la necesidad de demostrarle nada a nadie. La máscara de altivez que siempre había llevado finalmente había caído, y lo que quedaba era una mujer que, aunque destruida, comenzaba a comprender el verdadero significado del respeto y la humanidad. Guadalupe, que alguna vez se había sentido indestructible, ahora sabía que su mayor derrota no había sido la pérdida de su fortuna o posición social, sino su desconexión con las personas que la rodeaban. El precio por su frialdad fue alto y se dio cuenta de que nunca había conocido el amor o el respeto genuinos. Sintiendo el suave viento de una noche fría, caminó lentamente, sola, sin joyas ni la aprobación de la sociedad. En silencio, una lágrima solitaria recorrió su rostro, símbolo de dolor, pero también del inicio de una posible redención interior. Mientras Guadalupe enfrentaba sus reflejos, Díaz avanzaba, sin mirar atrás. No necesitaba venganza ni ver a su antiguo opresor en ruinas para sentirse realizado. Su victoria estuvo en haber permanecido fiel a quien era, en no haberse dejado corromper por el poder o el odio. Ahora, como líder respetado y querido, avanzaba hacia un futuro brillante, lleno de oportunidades, pero siempre guiado por los principios que lo llevaron allí. Díaz entendió que el verdadero triunfo era continuar construyendo una vida con propósito e integridad. Al final, la caída de Guadalupe y el ascenso de Díaz se convirtieron en algo más que un simple cambio de poder. Era una historia sobre el carácter, la humildad y la importancia de las decisiones que tomamos a lo largo de la vida. Guadalupe, sola en sus reflexiones, todavía tenía la oportunidad de cambiar, de encontrar algo de valor en medio del caos que había creado. Y a medida que Díaz avanzaba hacia un futuro prometedor, finalmente comprendió que el verdadero poder no radicaba en controlar a los demás, sino en transformarse a sí misma. La última imagen de Guadalupe, con una solitaria lágrima en el rostro, simbolizaba la esperanza de que, tal vez, todavía había tiempo para que ella aprendiera y cambiara. La historia de Guadalupe y Díaz nos muestra cómo nuestras elecciones y actitudes pueden definir no solo lo que logramos, sino también en quienes nos convertimos. ¿Realmente valen la pena el poder y el estatus si se obtienen a costa de nuestra humanidad? Reflexiona sobre esto y deja tu comentario abajo. Y si te gustó esta historia llena de lecciones y emociones, no olvides suscribirte al canal y activar la campanita para no perderte ninguna de las próximas historias. Hasta el próximo vídeo.